Esta conferencia, bueno, organizada por Círculo Vitoriano y en colaboración con Celones de Oro. Hoy nos acompaña Jesús Zubiaga, al que me toca presentar, que es un poco complicado porque, habiendo sido mi ex jefe, es un poco complicado, pero bueno, intentaremos. ¿Se puede decir el año? Sí. No, vale. No, porque igual no querías. Bueno, pues estoy del año 58, recién jubilado. ¿Quién lo pillara? Bueno, bibliotecario de profesión, licenciado en Historia, pero bibliotecario de profesión y de vocación también. Y luego, bueno, con especialización en biblioteconomía y en archivos. Y, bueno, la actividad profesional de Jesús se ha dedicado pues, al mundo de las bibliotecas, desde la parte más baja y más ramplona hasta la dirección de la Fundación Sancho el Sabio, que es donde ha desarrollado toda la carrera. Hace poco decíamos que fuiste el último empleado de la Caja Municipal en jubilarte. O que perteneció a la Caja Municipal en su momento. En su momento. ¿No? El último que se ha jubilado el año pasado, en agosto. O sea, que desde agosto, desde 2010 hasta agosto del año pasado, director de la Fundación Sancho el Sabio. Y pues nada, nos va a hablar hoy del sector del libro, del ámbito de las bibliotecas, desde el punto de vista de Vitoria y su punto de vista personal, que tiene mucho que contar después de tantos años de carrera. Así que nada, todo tuyo. Bueno. Gracias, Rafa. No me voy a vengar, ya no puedo vengarme. No, pero ha estado muy bien. Pues gracias a Celedones de Oro y al Círculo por la oportunidad, que yo creo que es una oportunidad que debiera de ser más común. Alguien que ha estado mucho tiempo en una actividad, pues que tuviese la oportunidad de contar lo que ha hecho o la experiencia. Además, sin la responsabilidad de seguir trabajando. Quiero decir que lo que decía, la venganza ya no es posible. O sea, que digas lo que digas no tiene esa repercusión, ¿no? La idea, cuando Jesús Prieto me comentó y Rafa Resines dice, bueno, pues ahora que llevas un tiempo y para que no te olvides, pues a ver lo que nos cuentas, ¿no? Y me costó encontrar el título, es decir, porque claro, siempre he hablado de la Fundación Sancho el Sabio, de tal, ¿no? Digo, bueno, ya no estoy, soy un ex, ya no estoy. Entonces, ¿cuál ha sido tu mundo? Pues mi mundo ha sido el libro y las bibliotecas. Entonces, el mundo del libro es todo un mundo que voy a intentar dar una visión personal. No soy un experto en edición, no soy un autor tampoco de libros, pero sí soy un bibliotecario que al final es el que recoge, digamos, las bibliotecas son las que recogen al final esa producción y que intentan conservarlas y difundirlas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hablaré un poco de la Fundación Sancho el Sabio, del libro y de las bibliotecas. Y bueno, como me ha presentado Rafa, yo siempre, pues, siempre digo que soy vitoriano, no soy nacido en Vitoria, pero pues he pasado pues, prácticamente 50 años de mi vida en Vitoria, ¿no? Desde los, pues más, 50 y casi 60 años de mi vida, ¿no? Y al final, cuando te dicen que hables de algo, empiezas a encontrar cosas en prensa, en las conversaciones con amigos, empiezas a encontrar cosas relacionadas con lo que quieres hablar, ¿no? Y es curioso porque esta mañana, pues viendo la prensa, pues una noticia venía un resumen y una noticia sobre el concierto que Rosalía dio en Barcelona, ¿no? Y la presentación que hace Rosalía de qué es Barcelona para ella, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo la frase, yo creo que también me define, ¿eh? Y yo creo que nos define a la gente con tu ciudad, ¿no? Y lo leo porque es que es curioso, como estaba pensando que iba a hablar, pues son cosas que vas añadiendo a lo que quieres decir, ¿no? Porque es el lugar que te ha visto crecer, el que te confronta con quién eras y quién eres, el lugar donde no puedes huir de ti, ¿eh? Yo creo que define muy bien mi relación con Vitoria, ¿no? Y la otra relación es pues mi relación con el libro. Yo desde que tengo uso de razón es un mundo que siempre me ha atraído, ¿no?
y he tenido la suerte de que profesionalmente pues, me he dedicado al mundo de las bibliotecas, ¿no? Se puede hablar muchísimo y mi idea es hablar un poco del mundo del libro. ¿Por qué? La pregunta era, ¿no? ¿Por qué leemos lo que leemos? También hablaré de un poco las estadísticas, también muy resumidas, de la lectura y del mundo del libro y de la edición, de la lectura en euskera, de la edición en euskera, ¿no? Pero siempre me llamaba la atención qué libros encuentras en las librerías y qué libros encuentras posteriormente en las bibliotecas y por qué están allí, ¿no? ¿Por qué esos libros están allí? ¿Por qué no es un milagro? Entonces, le he llamado ecosistema del libro. Lo hemos hablado mucho en la Fundación también. El año pasado fue la última exposición en la que yo participé también en la Fundación y fue impreso en Vitoria. Y hablábamos, me acuerdo que al preparar la exposición, hablábamos de todo lo que influía en el mundo del libro, ¿no? Y llegaba a la conclusión de que era como un ecosistema, para llamarlo. Un ecosistema es en ecología, pues todos sistemas organizados o relacionados, y en este caso en un sistema cultural que es el libro, ¿no? En que un libro llegue a una biblioteca y a un lector, o sea, empieza con un autor, con alguien que tiene o el encargo o las ganas o que quiere transmitir algo, ¿eh? Aquí veo también algún autor, hasta de poesía, bueno, alguien se decide a escribir, ¿no? Y una vez que tienes el manuscrito, ¿qué pasos das, no? Pues va a buscar un editor. Y aquí tenemos digamos, una equivocación entre editar y publicar. Editar son empresas editoras y empresas de publicación. Editar es todo el trabajo que se hace alrededor de un texto que te entregan, que se va a editar, ¿no? Entonces, hay correctores, bueno, traductores si vienen de otra lengua, y en el mundo del euskera hay muchísimo en traducción. Correctores con correcciones de estilo, ortográfica, hay hasta 3 y hasta 4 correcciones antes de que, si en una editorial seria, hasta que sale el libro, digamos, ya compuesto, ¿no? Luego está el que hace la maquetación, está todo el sistema de imprenta y luego la distribución, llega a la librería, la biblioteca y el lector. El lector no solamente de la biblioteca, sino también el que adquiere el libro, ¿no? Todo ese mundo lo puedes, digamos, dividir y hablar de ellos. No soy especialista ni en papel, ni en tipografía, ni en corrección, pero bueno, quería citar que todos esos elementos influyen en que un libro llegue a tus manos, ¿no? Y pues eso, últimamente desde que me hablaron de hacer esta charla, por llamarla charla, pues he ido encontrando libros y cosas que había leído, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, que luego lo comentaré al final. Voy a mirar, que me pierdo. Voy a empezar de atrás a abajo. Este libro, Personaje secundario, es de Enrique Murillo. Es un editor que ha trabajado en las principales editoriales del país. Lo recomiendo para leer, porque te da idea de por qué un libro acaba en tus manos, ¿no? Y el anterior, El arte de rechazar manuscritos, también de Constantino Bertolo, que es otro editor de otras editoriales también, y lo que hacen es explicar su experiencia en la selección de libros. Para no perderme voy a seguir el orden que había establecido en las diapositivas. Como os decía, hablar de Fundación Sancho el Sabio, de cultura vasca, del libro como ecosistema y de bibliotecas. De las cosas que he ido encontrando últimamente cuando me han planteado el hablar, pues curioso, Flavita Banana suele publicar unas tiras cómicas en El País y curiosamente últimamente trata mucho del libro, ¿no? Y entonces esto me da pie a hablar de este mundo del libro que yo he ido conociendo desde que empecé a trabajar en
esto, ¿no? Y este es una tira, si lo leéis creo que lo estáis bebiendo, y este en beige no lo tendría. Esto me recuerda que cuando yo empecé a trabajar teníamos una biblioteca era en la Plaza de la Provincia y era de un tamaño muy manual, digamos. No tenía todavía un tamaño inabarcable como puede ser ahora, ¿no? Y me acuerdo que mandábamos los libros a encuadernar y en la encuadernación nos decía, dice, mira, pues nos vienen decoradores que nos piden metros de libros para decorar. Entonces los pisos tenían libros, ahora no es un elemento de decoración muy usual, ¿no? Pero me recordaba eso, ¿no? Dentro del comercio del libro, algo inusitado en una época era que te pidiesen metros de libros verdes para decorar, ¿eh? Era curioso. Y otra que también, pues esto es del 13 de abril, también de Flavita Banana, y es curioso, ¿no? El gusano que va atravesando, te hace idea de que es libro antiguo, de que es un libro antiguo, y ya decía yo que me sonaba, este ya me lo comí, ¿no? También me da pie, dentro de la colección que hemos trabajado, del mundo del libro, y no me voy a meter en toda la historia, pues hay una parte que es patrimonio bibliográfico. Y entonces, dentro de la colección de la Fundación Sancho el Sabio es una parte básica. Y nos encontramos a veces con libros con estos elementos. No tienen vivo ya el gusano, pero hemos visto que se va comiendo porque el papel manual era bastante apetitoso para la época, cosa que no pasa ahora, ¿no? Era un poco una mención a qué cosas se pueden encontrar cuando te encargan el hablar, ¿no? También relacionado con Celedones de Oro, estamos en el ciclo XVI, pues en el ciclo sexto, y en 2016 pues hablé de la Fundación Sancho el Sabio. Entonces, espero no repetirme con todo lo que dije en esa época, pero, y aquí está Rafa, siempre se encuentran, han pasado 10 años, y siempre se encuentran novedades en cuanto a esa historia, ¿eh? Entonces, bueno, Rafa, que está ahora trabajando en el archivo de la Caja de Ahorros de Vitoria, hace pues prácticamente, pues eran 2 o 3 años que nos depositaron el archivo, los libros de actas y el archivo, lo que ha quedado, digamos, de la actividad de la Caja de Ahorros de Vitoria. La parte de los libros de actas, digamos, de comité ejecutivo o de la gerencia de una época, ¿no? Entonces, es un material muy, muy, muy interesante porque es toda una historia de la ciudad y toda una historia de una institución financiera que, bueno, que ha sido básica en la ciudad, ¿no? Y Sancho el Sabio va a nacer en la Caja de Ahorros de Vitoria. Entonces, datos que creíamos y que hablábamos y que yo comentaba en el año 16, pues ahora en el libro de actas se confirma, ¿no? Entonces, Rafa me transmitió y además he pasado, bueno, es una fotografía de un libro de actas de 1964. Para no repetir mucho, Sancho el Sabio empieza en 1955, se hace la institución Sancho el Sabio, y luego en 1964 surge o se aprueba la creación de como un centro de investigación de Sancho el Sabio. Y aquí viene en el libro de actas todo el planteamiento que va a hacer la Caja de Ahorros de Vitoria y responde mucho a lo que contábamos. Yo en las visitas que se hacían a Sancho el Sabio pues contaba que en el 64 en Vitoria hay un crecimiento de población por la industrialización y por el modelo de industrialización de Vitoria, al que había que dar una respuesta hasta también a nivel cultural, ¿no? Y la Caja de Ahorros de Vitoria reaccionó. Entonces, comentaba que no, en ese momento pues no tenían unos
un sitio adecuado para la gente que quería formarse, que quería investigar o que quería enterarse incluso de dónde estaba, ¿no? Y abren este centro de investigación. En 1964 es en abril de 1964. Y empieza, el objetivo que tiene es ayudar a la gente que quiere investigar, pero en principio no se habla para nada ni de cultura vasca, o sea, quiero decir, no va a ser exclusivo de cultura vasca, y lo que hablan es de un centro de apoyo. En ese momento no hay biblioteca, solamente es, para los que conozcáis de Vitoria, es Plaza de la Provincia, pone 14, pero yo creo que luego cambió al número 13, porque yo empecé a trabajar ahí y era el número 13 de Plaza de la Provincia. Estaba ya nombrado Jesús Olaizola como responsable en esa época y establecen que para quien quiera investigar puede pedir que se adquiera bibliografía o ponen como base, que es curioso, la biblioteca del seminario de Vitoria. Claro, estamos en el 64, en Vitoria estaba la biblioteca pública, que estaba en lo que ahora es el Parlamento, lo que era el Instituto, la Biblioteca Pública Provincial, y luego la gran biblioteca de Vitoria todavía seguía siendo la biblioteca del seminario. Y luego, como veían que los temas no iban a ser tan, o sea, la biblioteca del seminario no iba a tener de toda la temática, lo que admitían era o adquisición de libros a propuestas o préstamos o incluso de particulares que pudieran dejar libros, ¿no? A partir de este texto, en Sancho el Sabio se adquiere, y todavía no hemos encontrado la fecha exacta, se va a adquirir un fondo que es de Antonio Odriozola. Antonio Odriozola es un bibliófilo, yo creo que espectacular, o sea, es conocidísimo en todas las bibliotecas de patrimonio bibliográfico. Era un gran conocedor de la bibliografía vasca. En el año 1925 organizó una exposición con lo que va a ser Eusko Ikaskuntza sobre el libro vasco, aquí en Vitoria. Y luego, a partir de la guerra, es un hombre que va a aparecer, pero solamente en bibliografía de patrimonio bibliográfico. Tiene los mejores estudios pues, sobre toda la bibliografía de patrimonio bibliográfico vasco. Entonces, esa biblioteca, él tiene que ser en el año 64, alrededor del... No hemos encontrado todavía la fecha exacta, ¿no? Él se traslada a vivir a Pontevedra y la biblioteca no le va a entrar en su nueva casa, ¿no? Entonces, la Caja de Ahorros de Vitoria le adquiere esa biblioteca. Y va a ser el núcleo de lo que va a ser luego la Biblioteca Vasca, que es lo que contaba no con este documento en la otra conferencia, ¿no? A partir de ahí está Jesús Olaizola, ya empieza otra de las bibliotecas que se adquiere es de Ogracias Estavillo, se va completando y Jesús Olaizola va adquiriendo todo lo que en ese momento se publicaba sobre cultura vasca, ¿no? Porque lo que comentábamos, ese aumento de población y ese interés que había sobre la temática o sobre la cultura donde has venido a vivir, pues se encontraba en Sancho el Sabio, ¿no? En ese momento la edición era bastante abarcable, es decir, la edición de bibliografía vasca, sobre todo en euskera, va a tener una explosión, digamos, un crecimiento exponencial a partir de lo que es la transición. En los años 80 ya empieza, y a partir de los años 80, y sobre todo con la administración vasca, se va a potenciar muchísimo la edición. Quiero decir que la sede que teníamos en la calle Diputación, en la Plaza de la Provincia, abarcaba todo lo que se había, o se intentaba, todo lo que se había publicado hasta el momento, ¿no? A partir de los años 80 ya el espacio y además el espectro de todo lo que se iba recopilando cambió muchísimo, ¿no? Entonces
va a estar, como el resumen, en Sancho el Sabio, en la Plaza de la Provincia. Vamos a estar hasta 1989, principios del 90. Nos trasladamos al Palacio de Zulueta, que es la segunda sede de la Fundación Sancho el Sabio, desde el 90 hasta el 2009. Y desde el 2009 hasta hoy estamos en Betoño, ¿no? Estas tres sedes han coincidido con tres direcciones. Jesús Olaizola estuvo hasta el traslado, luego siguió con nosotros, pero ya no estaba en la dirección de la Fundación hasta el traslado a Zulueta. Luego estuvo Carmen Gómez, que estuvo pues hasta 2010. Y prácticamente cuando estamos en Betoño empieza mi época hasta 2025 y sigue, ¿no? Ahora mismo la dirección la ocupa Cristina Gareta. Voy a hablar un poco en este ecosistema de libro en que nos movemos, ciertos datos que pueden llamar la atención, para que nos hagamos una idea de qué vamos a encontrar en las bibliotecas y justificación de las bibliotecas. Esta diapositiva la pongo porque es llamativa, ¿no? El comercio del libro, vamos a las librerías y hay ahora como una explosión de novedades, ¿no? Pues curiosamente, 2/3 de los libros no venden más de un ejemplar. Estamos hablando no lo que vais a encontrar en las librerías, o sea, la edición, y luego veremos cifras de edición, más o menos se editan en España anualmente unos 90.000 títulos. El micro que le has dado. No. ¿Le has apagado? ¿Le he apagado? Ahora. Disculpad. Sí, en España se editan más o menos 90.000 títulos al año. Pues de esos 90.000 títulos, el 49% no vende ni un ejemplar. Un ejemplar el 13%, de 2 a 10 ejemplares el 19%, de 11 a 100 ejemplares el 13% y más de 100 ejemplares el 5%. Quiere decir que solamente un 5% de los libros que se publican tienen una difusión, digamos, aceptable. Esto es lo que os comentaba, 90.000 títulos. De los 90.000 títulos, 12.000 títulos son de literatura, 9.000 títulos de literatura infantil y juvenil, 800 de poesía y teatro y 1.200 de ensayo. Estos serían como una mezcla, ¿no? 60.000 en papel y 30.000 en otros soportes. No se cuentan, no tienen ISBN los libros que se editan ahora en digital, que sabéis, pues hay muchas plataformas, pero sobre todo, por poner un ejemplo, Amazon, que ahora se puede autoeditar. Una cosa es autoeditar y pagarte la edición en papel o digital, o autoeditar y ponerlo tú. Es posible ahora con todos los programas que hay de generación de publicación de libros, publicar tus libros y ponerlos en Amazon, ¿no? Esto es curioso porque más o menos sale que se editarían 250 libros al día y más o menos 33 novelas al día. Es para hacerse una idea de cómo funciona el mundo de la edición. En euskera estamos hablando, hablo siempre 2024, son las últimas cifras, digamos, que están ya establecidas. 2025 lo publicarán ahora, antes del verano publicarán las cifras. O sea, en euskera en el año 24 se editaron 1.980 títulos. Esta distribución, este esquema está publicado en los informes que hace el Observatorio Vasco de la Cultura, que hace unos informes bastante completos sobre todos los sectores culturales, y este es sobre la edición en euskera. Veis, bueno, el autor-editor, los títulos. Es curioso, veis que hay 114 autores o agentes que son autor-editor
Esto es lo que aparece en el ISBN, que no tienen por qué publicar todos los años. Por eso no corresponde, son 92 obras que publican 114 autores que aparecen en ISBN, ¿no? Editores, sobre todo, son ediciones editoriales privadas. La administración, 188, me parece un número bajo, quiero decir, pero estamos hablando sobre todo en papel, porque ahora la administración sobre todo está publicando en digital. Y en Iparralde, pues 51, de 8 editoriales. Eso, digamos, es el espectro en el que nos movemos, o que se movía la Fundación Sancho el Sabio cuando adquiere bibliografía en euskera, ¿no? La Fundación Sancho el Sabio, más o menos 3.000, 3.500 más o menos títulos adquiere cada año. Ahora ha cambiado mucho, ha cambiado con el tema digital, ya hablaremos un poco de cómo estamos ahora en la actualidad. El otro elemento que quería comentar era, también es del Observatorio Vasco de la Cultura, hicieron una encuesta alrededor de 1.800 personas y sobre esa encuesta han establecido, llevándola, digamos, al conjunto de la población, han establecido unos tantos por ciento de cómo funcionan o cómo consumimos elementos culturales, ¿no? Reconocemos que el 76%, o sea, el 76,6% de la población lee libros. Al cine, el 65%. Conciertos, 65%, teatro, asistencia a bibliotecas, 40%. Y bueno, veis, es un poco una estimación, pero que nos da una idea de por dónde se mueve, digamos, el público que va a ir a los actos culturales. Y a mí lo que me interesaba era el tema de la biblioteca, ¿no? En la misma encuesta, prácticas culturales en euskera. Escuchar música, de esos 1.800 y llevados, digamos, al espectro de toda la población que pueda manejarse culturalmente en el mundo vascohablante, ¿no? En euskera, que establecen más o menos en el 43,1% de la población. Escuchar música, casi el 90%, ¿no? Teatro 16%, cine 15%, y que priorizan la versión en euskera siempre que esté disponible. Y la lectura es el último lugar, O sea, la lectura en este mundo de consumo cultural en euskera, más o menos el 10%. En España, el 70%, veis la comparación con el mundo en el euskera, el 65% por ocio, el 25% por trabajo, lectores frecuentes un 51% y los no lectores un 34%. Este es un poco el espectro en el que nos movemos. Bueno, hablando de biblioteca, es una definición como un resumen de lo que sería una definición, no os lo voy a leer, pero vamos, una biblioteca, su función es, lo vamos a ver en el siguiente, organizar, gestionar, preservar y difundir, ¿no? Lo que está cambiando ahora en el mundo de las bibliotecas es, vamos a ver, nuestra primera función era el difundir, ¿no? Y hasta la época hasta el nacimiento, o sea, el surgimiento de Internet, las bibliotecas eran el primer elemento o el primer escalón donde alguien que iba a investigar o iba a buscar información, donde acudía, ¿no? Entonces, con el tema de Internet y con toda la evolución de las nuevas tecnologías, ya no somos el primer escalón.
Ya digamos que somos el segundo o el tercer escalón. Y la generación que ahora, pues como me toca a mí, ¿no? que nos estamos jubilando, somos como una generación bisagra. Hemos conocido lo que es la biblioteca anterior a la biblioteca digital, la analógica, y ahora hemos estado desarrollando la biblioteca digital y ahora nos llega la nueva tecnología que se hablará en todas las conferencias y que hoy había otra conferencia también de la inteligencia artificial, ¿no? Voy a explicar un poco el trabajo que hacíamos en las bibliotecas para entender la evolución. Cuando antes Rafa ha dicho que he ocupado dentro de la Fundación Sancho el Sabio desde todos los puestos de abajo arriba, cuando yo entro a trabajar es biblioteca analógica totalmente, Plaza de la Provincia, una colección abarcable, Jesús Olaizola. Jesús Olaizola funcionaba con un fichero manual que él había hecho. Jesús Olaizola no era un profesional de biblioteca, que es decir, era una persona con una amplia cultura que, bueno, siempre alrededor de los libros le interesó ese mundo y, bueno, con la actividad que tuvo en Sancho el Sabio, pues empezó a generar ese fondo bibliográfico, ¿no? Él tenía unos ficheros manuales que conservábamos, donde catalogaba, describía, que es el trabajo técnico que se hace en las bibliotecas, los libros que iban entrando. Y sabía de memoria dónde estaba cada libro dentro del espacio físico de Sancho el Sabio en la Plaza de la Provincia, ¿no? De tal forma que ibas a consultar algo y prácticamente no tenías ni que mirar el fichero, le decías a él y él te sacaba las obras que consideraba que que eran adecuadas a lo que tú preguntabas, ¿no? Cuando ya nos trasladamos a el Palacio Zulueta, en el Paseo de la Senda, empieza la automatización. La automatización de la biblioteca es esa descripción que hacemos de cada obra que se edita. Hacemos una descripción, autor, título, como una especie de resumen de lo que trata ese libro, ¿no? Es lo que encontráis en las fichas bibliográficas en cualquier biblioteca. Y eso lo empezamos a hacer de forma automatizada a partir del año 90. Tenías que ir a la biblioteca, ya en esa descripción sí poníamos la ubicación dentro de la biblioteca. Ya la memoria ya no funcionaba. Como comentaba, a partir de los años 80, la explosión que hay de edición ya no permite ese control memorístico de dónde estaban los libros, ¿no? Hemos pasado como de una colección personal a ya una colección más o menos estructurada, ¿no? En esa automatización todavía tenías que ir a la sede y, bueno, pues entrar en el ordenador y buscar. Ya no necesitabas tanto el trabajo o la consulta al bibliotecario, sino que podías hacerlo con la base de datos, ¿no? De esa parte, o sea, el siguiente paso va a ser la publicación en Internet. Pero tenías que saber que existía la Fundación Sancho el Sabio para encontrar en Internet la dirección, entrar al catálogo y buscar el libro, ¿eh? Os voy dando un poco los pasos en los que hemos ido trabajando, ¿no? La siguiente es cuando ya aparecen los buscadores. El gran cambio en el mundo cultural va a ser Google, en nuestra generación, ¿eh? Esto ya está superado. En Google ya no necesitabas saber que existía Sancho el Sabio, ni necesitabas saber que existía un catálogo, sino que encontrabas lo que buscabas ya y dentro de lo que buscabas te aparecía lo que tenía Sancho el Sabio, ¿eh? Y la siguiente fase ya va a ser la digitalización. O sea, hasta ahora encontrabas la referencia, pero tenías que ir a consultar el original, el libro. Todavía estamos hablando de analógico, ¿no? El siguiente paso ya es antes, pues casi, sí, antes del siglo XXI. Ya empezamos en el año 95, desde el año 95 hasta prácticamente nuestros días, ¿no? A digitalizar. Entonces, ya no solamente encontrabas la referencia, sino que podías consultar, sobre todo en todos los libros que no tenían derecho de autor y todo el patrimonio bibliográfico, encontrabas
la referencia y la obra, ¿no? Y a partir ya, cuando entramos en el siglo XXI, empieza la edición digital, que en principio estamos hablando de PDFs y EPUB, son como una copia en formato digital de lo que era un libro analógico. Hasta ahora, la copia del libro analógico era lo que podías consultar en Internet. Es un elemento, digamos, paralelo a cuando se inventa la imprenta, estamos siglo XV, que lo que va a hacer es reproducir al principio los manuscritos, o sea, la primera época de la imprenta incunable, lo que hace es reproducir los manuscritos que se hacían en conventos o de forma manual, y la primera imprenta hace una reproducción de los manuscritos, solo que en vez de hacer una copia manual, pues podías hacer 1000, 2000 copias, ¿no? El primer elemento de los libros digitales es una copia de lo que son los libros analógicos. Entonces, ahora estamos cambiando. Ahora estáis viendo que la evolución que ha hecho la tecnología nos lleva a que la edición sigue siendo a veces en papel, sigue siendo otra parte en PDF, en EPUB, pero ya no es la transmisión de saber que se hacía antes en ese formato, ya no es el formato básico. Lo estamos viviendo también. Sancho el Sabio ha publicado históricamente una revista, sigue publicando la revista Sancho el Sabio, y sigue recibiendo artículos, pero es un mundo que en ciencias sociales sigue funcionando, pero en investigación, en tecnología y en investigación científica ya no es el camino. Lo que se hace ahora es una publicación continua. O sea, se publica en Internet, pero podéis entender que alguien que está con una investigación pues de gran nivel o de la última investigación, en este proceso que he comentado de edición, para cuando sale editado en papel ha perdido ya actualidad, ya está incluso superado o ya está completamente citado sin haber sido editado, ¿no? Entonces ahora en ciencias y en investigación se está publicando de forma continua. O sea, no hay una publicación, pero bueno, no es la cabeza de la publicación un elemento como eran las revistas o como eran la bibliografía. Y bueno, para contar, por último, cómo funciona la edición y cómo se establece el precio de los libros y cómo terminan los libros en las bibliotecas, ¿no? El precio del libro, vamos a poner un precio medio, como 20 euros, que más o menos es el precio medio ahora de los libros. Un autor cobra de un 5 a un 12% del precio final del libro. El editor se lleva de un 45 a un 55% del precio, porque el editor es el que hace todos los procesos y luego tiene que hacer también la distribución, ¿no? Y la librería tiene más o menos un tanto por ciento, de un 35 a un 40, de un 30 a un 40%, ¿no? Curiosamente, ahora, con la estadística que habéis visto antes de que solamente un 5% de los libros, estamos hablando sobre todo de ficción y de literatura, no estamos hablando de libro científico. Cuando se hablan de las cifras de venta del libro, están tanto en Euskadi como en España, están, digamos, trastocadas o no son exactas, porque ahí se mezcla también la venta del libro de texto, que ahora está bajando bastante porque ya no son los textos obligatorios que se hacían antes en los colegios y tal, pero todavía trastocan las cifras por la venta de libros de texto. Pero en los libros de ficción o los libros que compramos
en las librerías, un 5% son los que van a vender más de 100 ejemplares. Esos, en una editorial, si veis, cuando vais a las librerías, tienen las novedades en las mesas y luego tienen estanterías normalmente organizados o por alfabético, por temas y dentro de los temas por autores y también por editoriales. Y a las editoriales les interesa esa organización dentro de las baldas porque al final vas buscando los títulos, o sea, da idea de que tiene más presencia o que los títulos más interesantes están en diversas editoriales, ¿no? En editoriales que ahora son más potentes. Estoy hablando, he puesto el de personaje secundario de Enrique Murillo porque es el editor, ha trabajado mucho tiempo con Anagrama, lo pongo como ejemplo. Anagrama es una editorial que ha influido muchísimo en lo que es la historia de la literatura de este país. Porque al final los textos que publica y los autores que publica los elige un editor, los elige, en este caso estaba funcionando mucho Enrique Murillo y comenta en esta obra cómo calificaban a los manuscritos, ¿no? Y cómo hay un comité de redacción y un comité de publicación que establece quién va a pasar o quién va a editar. Una editorial, os he comentado que más o menos se queda con el 35, 40, hasta el 50, 55%, todos los gastos de edición los asume, ¿no? Y, digamos, los distribuye por un número de ejemplares que le resulten económicamente rentables o que piensa que le va a resultar económicamente rentable. Habéis visto en la primera estadística que he presentado que solamente un 5% de los libros venden más de 10 ejemplares. La tirada media de libros más o menos en castellano son alrededor de 3.000 ejemplares y la tirada media de libros en euskera son alrededor de 1.100, de 2.100. ¿Qué quiere decir? Que tanto en uno como en otro, si hay un 5% de títulos que solamente venden más de 100, ¿qué pasa con el resto de ejemplares? O sea, ese gasto que he dicho de la edición se divide entre 2.000 o 3.000 ejemplares, pero solamente vas a vender, dependiendo de qué libros, vas a vender una media muy baja, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se destruyen. Gran parte de la edición que se está haciendo, a partir de un tiempo que pasa la novedad, si no se vende, se va a destruir. Y la rentabilidad de las editoriales está en sacar muchos títulos, poner muchos ejemplares y si alguno digamos, las publicaciones tiene éxito, estaríamos hablando, pues ahora veis El infinito en un junco, una de las ediciones últimamente, ¿no? De Irene Vallejo. Pues lleva 40 ediciones. Ese libro, el gasto digamos, de edición del libro, en la primera edición ya está cubierto. A partir de la primera edición es cuando empieza a tener beneficios. Cuando vendes 40 ediciones, el editor ha salvado bastante tramo del año fiscal con uno de los títulos, ¿no? Es una idea de lo que es el mundo editorial y los problemas, ¿no? Los problemas que puede dar. Lo que llega a la biblioteca no es ese 5%. Lo que llega a la biblioteca normalmente intentamos, en el caso de Fundación Sancho el Sabio, con el tema de cultura vasca, intentamos adquirir todo lo que se edita, o lo intentamos, ¿no? O todo lo que nos enteramos de que se edita. No significa que vayamos a adquirir solamente las obras que tengan mayor difusión. ¿Qué pasa en la biblioteca? Nuestros sistemas de consulta también establecen los libros más usados y los libros más leídos, los menos leídos. Y no hemos hecho un cálculo exacto, pero yo creo que
más del 70% de los libros que adquirimos no se han leído nunca en las bibliotecas. En una biblioteca pública, esos libros que no se leen, cuando el espacio empieza a escasear, pues se hace un expurgo, ¿eh? Y el expurgo de los títulos se suele establecer por los menos usados o por los que ya han perdido actualidad. Os podéis imaginar, pues, libros de tecnología de hace 10 años pues ya no tienen la actualidad y se eliminan, ¿no? Pero libros no utilizados que se van viendo pues en un centro público los van eliminando. En la Fundación Sancho Sabio no hemos hecho nunca expurgo. O sea, estamos en ello, dice, ¿no, Rafa? Es una colección acumulativa. O sea, es una colección que habla de una cultura y que intentamos un repositorio o un centro de memoria de una cultura que no va a eliminar nada. No significa que porque no se consulte una obra vayas a eliminarla, ¿no? Entonces, lo que podéis entender es que esa colección está formada como por estratos anuales de todo lo que se ha conseguido y todo lo que se ha intentado recopilar, ¿no? Ahora mismo, en esas fases diferentes de la biblioteca, en la época de la Plaza de la Provincia, el fondo se componía sobre todo de monografías y de publicaciones periódicas. En Palacio Zulueta ya empezamos a recopilar material gráfico, bastantes carteles, pegatinas, material efímero, porque a partir de los años 80 no se entiende nuestra cultura sin ese tipo de soportes también. Eso lo que va cambiando es la composición del fondo y también el trabajo técnico del fondo, ¿no? Lo que comentaba antes, 3.000, 3.500 títulos, pero podrían entrar pues 9 o 10.000 elementos de materiales gráficos y a partir del siglo XXI las ediciones digitales ya son incontables, ¿no? Nosotros, nuestra profesión, o sea, la profesión de bibliotecario, ya estaba, yo creo que intuía que tenía que aparecer una tecnología que nos permitiese controlar lo que se edita o lo que se produce culturalmente con una herramienta muy diferente a la que nosotros estábamos utilizando. O sea, la tecnología en cuanto a los centros de documentación o bibliotecas o archivos va muy por delante de lo que es la realidad. Nosotros todavía estamos trabajando con programas informáticos que nos permiten describir, pero ya estamos visualizando que es imposible el controlar todo lo que se produce con los sistemas que tenemos y con nuestra forma de trabajar. Una persona trabajando en una descripción, en descripción bibliográfica o de archivo o de cualquier elemento tipográfico o cualquier elemento tipológico de los fondos de una biblioteca, puede, dependiendo un poco de la complejidad, pero hay una media de 10, 15 registros al día, ¿eh? 15 registros ya es mucho. Y si nos metemos en elementos muy especiales, como, o sea, una cosa son registros de actas o de cosas que son como automáticos o elementos que se puedan describir muy rápido, pero otra cosa es un libro antiguo, por ejemplo, o un documento de archivo que la persona que tiene que hacer esa descripción la tiene que resumir. Entonces, con todo lo que se publica necesitaríamos, pues no sé, 200 vidas para poder describir solamente lo que se ha editado en un año. Con lo cual ya intuíamos que tenía que haber alguna herramienta que nos permitiese que ese trabajo, que en cierta forma es rutinario, viniese hecho, ¿no? Es lo que viene con inteligencia artificial. Ya yo me he retirado ya con alguna de las primeras pruebas para que cierta documentación se pueda describir desde la inteligencia artificial. Y estos libros que comentaba
Enrique Murillo y de Costantino Bertolo comentan que ese proceso de edición que necesitaba un lector, o sea, el sistema era que el manuscrito llega a la editorial y alguien en teoría lo tiene que leer. Les llegan alrededor de 40 y tantos manuscritos diarios, no los leen, tienen una primera selección, ¿no? Pero de esto que, enlazando con lo que decía antes, la inteligencia artificial está llegando también a las editoriales y está haciendo unos resúmenes pues bastante atractivos de las lecturas, ¿eh? O sea, no necesitan tener un lector para establecer criterios sobre los manuscritos que les están entregando, ¿eh? Con lo cual es un poco el futuro que quería comentar, ¿no? Esos escalones que ya no somos, ese escalón en el que la investigación va a ir por otro camino. En la biblioteca vamos a tener un repositorio o una colección histórica y ahora archivos, bibliotecas y museos están llegando a, digamos, una unión en cuanto a conceptos. Las bibliotecas tienen elementos de arte, los libros antiguos son prácticamente elementos de museo, los museos tienen archivos y tienen biblioteca, y los archivos tienen también elementos de biblioteca. El mundo de los archivos, Rafa también es el que lo está trabajando ahora, lo que estamos viendo es que un archivo histórico, en el momento en que se digitalice de forma completa y bueno, está descrito ya prácticamente, pero cuando se digitalice de forma completa podríamos cerrar la puerta. Y los archivos históricos, estoy hablando, ¿eh? Son archivos cerrados que tienen una documentación de una época. En el momento en que se digitalice y se transmita, ya podemos cerrar la puerta del archivo. Es una parte del trabajo que desaparecerá, ¿no? Bueno, para cerrar un poco el planteamiento, como os he comentado, la última exposición que trabajamos en la Fundación Sancho el Sabio hasta que yo me fui fue impreso en Vitoria. No quería hablar tampoco de la historia de la imprenta, pero en Vitoria el primer libro es de 1722. Es una imprenta muy tardía. Y el primer libro en euskera que se edita en Vitoria va a ser en 1731. Quiere decir que comparando el primer libro que se edita, que se imprime en euskera va a ser 1545, veis un poco el retraso que hay en cuanto a la imprenta de Vitoria. Esta exposición lo que quiso hacer es pues un homenaje y una historia a la imprenta en Vitoria y a una persona que estuvo muy relacionada con Sancho el Sabio, Julio César Santoyo, que publicó en Sancho el Sabio la historia de la imprenta. Me pareció una forma pues adecuada de terminar también mi actividad profesional con un homenaje a alguien que dedicó pues gran parte de su tiempo libre a esa historia de la imprenta. Bueno, espero no haberos aburrido mucho, ¿eh? O sea, Si no me quedo aquí. Sí, funciona. ¿Tú crees? No. Bueno, da igual, me quedo aquí. Bueno, gracias, Jesús. No sé si felicitarte o llorar por las estadísticas que nos has puesto. De esto de los libros o sea, los libros que venden más de ejemplares, ¿no? Que al final es una parte ínfima de lo que se publica. Y sin más, si tenéis alguna pregunta, encantado, Jesús, ¿no? De responder, imagino. Sí. No sé si funciona el de mano, a ver, para que lo pasen si hay alguna pregunta. Sí, ahora sí. Venga, listo. Te dejo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿No?
Yo tengo... Espera, están grabando, si no, no. Sí, buenas tardes. Yo tengo una curiosidad respecto de las ediciones. ¿En qué número abarca cada edición? ¿En qué se basa o cómo se rige ese número? Si hay algo oficial institucionalizado para regularlo. Esa es la pregunta. ¿Te refieres al número de ejemplares o...? Bueno, es un mundo, ya he comentado que no soy un especialista en el mundo de edición, pero ese es el gran problema, bueno, tú como eres autor también, pero el gran problema de los autores con las editoriales. Saber exactamente el número de ejemplares que vende la editorial, porque el autor cobra royalties y cobra por cada ejemplar que se vende, en teoría. Entonces, al final de año, las editoriales tienen que hacer una liquidación y le tienen que decir a los autores pues lo que han vendido de cada título y pagarle la parte correspondiente. Que ya veis que los datos, me he liado un poco a hablar y creo que os he aburrido con el tema, pero los gastos en edición, lo que he comentado al principio, los importantes son en la primera edición, donde tienen que pagar si hay traducción, maquetación, pero una vez que está hecha la primera edición, la segunda, tercera, cuarta, tal, es un beneficio total para la empresa editora, ¿no? Y esa empresa editora no cambia el tanto por ciento, no le dice ahora al autor, en vez de pagarle un 6 o un 10%, le voy a pagar un 20%, no, le sigue pagando lo mismo, ¿no? Y cubre con ese beneficio, cubre todos los gastos de otros libros que no tienen ese éxito, ¿no? Si han vendido bien la primera edición, pues puede hacer, imagínate, la media son 3.000 ejemplares, puede hacer 6.000, 10.000, 15.000. El mundo editorial es un riesgo, es una empresa, asumen riesgos. Entonces, cuando estamos hablando en general, pero cuando se habla de una edición de un autor, imaginaros, pues no sé, Javier Cercas, ¿no? Que saca un libro, entonces se le paga antes o se le hacen un adelanto bastante potente, se supone, ¿no? Para que escriba el libro. Además, a veces son libros encargados y pueden hacer una edición pues de 25.000 ejemplares, se la juegan. Normalmente, pues hacen una campaña editorial potente y entonces lo sacan, pero a veces pues se han llevado sorpresas. Yo recuerdo, es una idea que quería transmitir, o sea, ¿qué es lo que leemos? Pues alguien ha establecido lo que leemos. Y yo, leyendo las memorias de Enrique Murillo, veía que gran parte de los libros que he leído, pues en mi época lectora, los había elegido él. Era curioso, digo, porque claro, te va hablando en la memoria de los... Él estaba en Anagrama y en Anagrama pues hay una edición en novela muy potente y de traducción también de novela, ¿no? Entonces digo, ¿por qué he encontrado estas cosas en las librerías? Pues porque Enrique Murillo es el que había establecido el criterio, ¿no? Pues Enrique Murillo hablaba de que en una época, claro, digamos, el éxito editorial era salir en una reseña en El País. Si El País publicaba una reseña, pues esa edición no son 100 ejemplares, era bastante más. Entonces, El País enseguida se dio cuenta de que tenía un poder estupendo. Eso es lo que te pasa. Primero, y dentro del País, los críticos literarios que establecían, ¿no? Enrique Murillo fue el que le puso nombre a Babelia, al suplemento de libros del País, ¿no? Luego acabó mal con El País. Bueno, os recomiendo leerlo porque a mí, desde luego, me gustó. No sé si lo he sabido transmitir, pero alguien ha hecho la selección antes que tú, ¿no? Y bueno, lo que me comentabas, cómo se establecen las ediciones y lo que hacen,
Pues en Anagrama, por ejemplo, Javier Marías, sabéis que es otro de los autores, pues acabó tarifando con Herralde, con el dueño de Anagrama, porque las liquidaciones que le hacían no correspondía con lo que él percibía, ¿no? Ahora, el ISBN y una organización nacional establece más o menos, hacen un recuento en las librerías y la organización de las librerías más o menos establece el número de ejemplares que venden, con lo cual los autores saben aproximadamente lo que puede ser y entonces intentan presionar al editor, ¿no? Pero muchas veces el editor edita mucho más de lo que te dice porque no hay un control. Puede decir, si el libro tiene éxito, en vez de 20.000, imagínate que hace 30.000, 10.000 que no existen, digamos, para el autor, ¿no? Y él lo sigue, porque es difícil, o sea, el control lo tiene el editor, ¿no? Y bueno, no sé si te he respondido a... Es un número aleatorio. Por interés, sí, depende. Es el gran problema entre editores y autores. Y en el mundo de euskera, pues es un mundo muy especial de edición. Es decir, que históricamente aparece muy tarde, como hemos comentado, o sea, la edición aparece tarde. El libro, pues prácticamente hasta el siglo XIX, sobre todo, es de temática religiosa y ahora tiene un gran interés en lingüística, pero no un gran interés en lingüística, pero no en temática, digamos, ¿no? Y luego hay un corte, digamos, en la guerra civil, ¿eh? Y luego va a haber un resurgimiento los años 60. En el 68 es cuando aparece el batúa, cuando se unifica el euskera y empieza a haber ya, como digamos, una edad de oro de la edición en euskera. Pero en euskera las cifras de venta y las cifras de lectura y tal también están trastocadas por el tema de la enseñanza y por el tema de los libros de texto. O sea que hay, en resumen, un autor de libros en euskera, pues hay muy pocos que puedan vivir de su profesión. Si ya en español, con todo el mercado hispanoamericano y tal, es difícil, o sea, hay un número de autores que cada vez más reducido, que puedan vivir de esa profesión, en euskera es más difícil, ¿eh? O sea, normalmente tienen otras profesiones y a la vez escriben, ¿no? Estuvimos hace poco con Bernardo Achaga y Bernardo Achaga comentaba eso, ¿no? Que él había tomado la decisión de vivir, estudió económicas para entendernos, pero tomó la decisión de vivir de la escritura. Dice, bueno, pues es difícil. Y es la cabeza, o lo que yo considero la cabeza de la edición en euskera, ¿no? Y efectivamente. Y quiere decir que es un mundo con un público lector posible, pues no sé, Román, tú también me puedes decir, pero estamos hablando pues alrededor de 1 millón de personas que puedan leer en euskera, por ahí, ¿no? 800 y pico, 1 millón de esos, con esos tantos por ciento calculamos que la mitad pueda interesarse, es decir, que el espectro de edición en esta cultura y el espectro de cliente, digamos, que pueda adquirir eso es más reducido, ¿no? Y en el caso de la literatura castellana, la literatura en español, pues tienes una población muchísimo más amplia, pero además tienes todo Hispanoamérica como mercado, ¿no? Quiere decir que dentro de una cultura minoritaria, si no es por un apoyo público, sería muy difícil editar. Hola Jesús, primero felicitarte por la jubilación, porque Sí. creo que de alguna forma en el panorama que has dejado, lo que pasa en el mundo en estos momentos, hay mucha incertidumbre, ¿no? En estos momentos me quedo con la parte final, ¿no?
me acuerdo que has comentado que en el año 1964, cuando se inaugura la Fundación Sancho Sabio, se abre como un centro de investigación y como un centro ya de consulta para posibles estudiosos, escritores, para un montón de gente interesada en temas culturales. En estos momentos, con las nuevas tecnologías, dices que casi vamos a cerrar la puerta, físicamente, ¿no? Y en estos momentos aquí en Vitoria, por ejemplo, hay archivos. Está el archivo histórico, está el archivo municipal, el archivo provincial, la Fundación Sancho Sabio. 4 estructuras para guardar documentación y todo esto. Con las nuevas tecnologías, ¿qué puede pasar con estos 4 centros? Bueno, no nos vamos a llevar la Esto es idea. para que Rafa Resines se tome nota. No, si he transmitido esa idea, Es una no. transformación. Sí, no era mi intención en plan negativo. Yo creo que las instituciones van a seguir perviviendo. Lo que quería decir es que cuando antes éramos el primer escalón de cuando alguien quería investigar, ahora no eres el primer escalón, pero afortunadamente son instituciones muy vivas, con mucho cambio, porque antes, lo que os comentaba antes, teníamos solamente el libro analógico y la revista, o sea, las revistas, los periódicos. Todavía, si os acercáis a la Casa de la Cultura, que es el ejemplo de biblioteca bien configurada, digo bien, físicamente bien configurada, en el centro de una ciudad, con accesibilidad. Esto era en las bibliotecas analógicas. Ahora la ubicación ya no es tan fundamental en las bibliotecas digitales, pero para lo que comentamos, no se van a cerrar. Lo que sí es verdad es que también he querido transmitir, tanto archivos como museos como bibliotecas, empezamos a hacer lo mismo. O sea, lo mismo en el sentido, nosotros hacemos exposiciones, o sea, nosotros, sigo hablando todavía estoy en prácticas en la jubilación. La Fundación Sancho Sabio sigue haciendo exposiciones. Los museos, hace poco, Artium, por ejemplo, presentó el archivo de Néstor Basterrechea. Es decir, antes eso no era usual. Un museo de arte contemporáneo no trabajaba los archivos, trabajaba la obra e investigaba la obra, pero no investigaba, o sea, no recogía toda la documentación o todo lo que había generado un autor, ¿no? Y en archivos, pues afortunadamente el archivo dentro de nuestra vida va a ser fundamental. Yo hablaba de los archivos históricos, por ejemplo, pues no sé, el archivo que está el archivo histórico en Tordesillas. A ver, es una documentación cerrada, quiere decir, es una documentación histórica. Si esa la digitalizas y ahora con los programas que los hemos visto, que leen, o sea, antes la dificultad de digitalizar algo, yo que he pasado por todas las épocas, digitalizábamos los periódicos y el sistema tenía problemas para leer el periódico, para pasarlo a texto. O sea, teníamos una imagen y para pasarlo a texto no lo entendía bien. Ahora lo entiende perfectamente. Y el otro problema que había era que los manuscritos, lo escrito a mano, no lo entendía. Ahora lo entiende. O sea, tú le enseñas al programa y te lee perfectamente el manuscrito. Incluso se han restaurado manuscritos que estaban medio deteriorados con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que quería decir con eso es que en el momento en que pases todo eso a texto y lo tengas metido en una base de datos, pues cierras ese archivo, ¿no? Pero los otros archivos, los que has citado, van a seguir muy vivos. Está toda nuestra propiedad, todas nuestras declaraciones de la renta, toda nuestra documentación, o sea, todo pasa luego al archivo y sigue vivo. Eso va a seguir vivo. Y el museo, pues, es, bueno, con todos los cambios que también hay en el mundo artístico, pero también. Lo que sí quería transmitir es que técnicamente el trabajo que hacen los técnicos y tal cada vez es más uniforme, cada vez
Antes era muy diferente el trabajo que hacía un archivero del trabajo que hacía un bibliotecario y el trabajo que hacía un técnico de museos, ¿no? Ahora hay muchas cosas que se comparten y de hecho nuestra forma de acceder a la cultura, que ya preveíamos con el tema de la inteligencia artificial, es que si tú vas buscando información sobre un tema en concreto, te salga absolutamente, imaginaros, pues no sé, sobre Vitoria, ¿no? Y te saldría la documentación histórica de Vitoria, las publicaciones sobre Vitoria, películas sobre Vitoria, fotografías sobre Vitoria, todos los carteles, autores, personas, o sea, que puedas tú discriminar, pero no tengas que ir a buscar la documentación histórica a un archivo, las fotos a otro. Por ahora, todavía no hemos llegado a ese elemento, pero va camino, ¿no? Pero no van a cerrar. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Yo después de esto, ya que cerramos el archivo. No. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y nada, muchas gracias Jesús por Gracias. habernos dado esta charla. Muy bien, Jesús. Hoy he perdido mucho. Clarísimo. ¿Eh?